primeros versículos que yo me aprendí cuando niño, gracias a mi papá, es: no os afanéis por el día de mañana, mas cada día trae su propio afán. Un poco antes de eso, Jesús dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, todo lo que necesitamos, como dice la canción, está proveído por el Señor, pero primero tenemos que buscar su reino, así que eso es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy. Vamos a tener una oración rápida antes de empezar. Padre, te pedimos, Señor, que prepares nuestro corazón para esta enseñanza, Señor. Que nuestros corazones sean humildes, Señor, para entender el mensaje que tú tienes para nosotros, Padre. Que sea tu palabra predicada, Señor, y no nuestras opiniones, Señor. Y que sobre todo tu nombre sea glorificado. En nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, para que lo vayan buscando en su Biblia, la enseñanza de hoy va a estar enfocada en Hechos 15, del 36 al capítulo 16, hasta el final. Pero primero, como vemos aquí, vamos a tener un poco de contexto de los primeros 35 versículos del capítulo 15. Entonces vemos que al principio el capítulo comienza con Pablo y Bernabé. Bueno, en realidad comienza con uno que la palabra lo llama una secta de los fariseos, predicándole a creyentes nuevos, diciéndole que la circuncisión es necesaria para la salvación. Esto es una cosa que vemos también en el libro de Gálatas, que Pablo está teniendo discusiones con ellos. Entonces Pablo y Bernabé se enteran de esto y empiezan a tener una discusión con ellos. Dice aquí que, dice así: eso provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Lo leí en algunas versiones que me gustó mucho, que decía un debate menos que cordial. O sea que ya se imaginan, conociendo el carácter de Pablo también, ya se imaginan cómo estuvo esa conversación, ¿no? Entonces, así empezamos el capítulo. Entonces, la conversación no llega a un final, entonces deciden ir al concilio de Jerusalén, donde están los ancianos y los apóstoles, para resolver este problema, para ver en los ojos de la Escritura quién es lo que está correcto. Entonces, por un lado está Pablo y Bernabé predicando un evangelio por la gracia, y por el otro lado están una secta de los fariseos predicando el evangelio de obra, un evangelio por la circuncisión. Entonces vemos que primero Pablo y Bernabé frente al concilio dan su testimonio del trabajo que han hecho predicando el evangelio. Dice así: enviados por la iglesia a pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Entonces ya estamos en la parte del libro de los Hechos donde estamos predicando a los gentiles. Ya a Pedro se le fue revelado en su sueño que el evangelio es digno de toda persona. Sin embargo, muchos de estos, de la secta de estos fariseos, quieren que estos gentiles sean convertidos de una manera judía, que sigan sus tradiciones, que sigan el sábado, que sean circuncidados, ¿no? Pero entonces se levanta Pedro en el concilio y dice: hermanos, sabéis que desde un principio Dios me escogió de entre vosotros para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, y purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratáis ahora de provocar a Dios, poniendo sobre el cuello de discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Pedro deja bien claro que la circuncisión, el evangelio falso que predicaban esta secta, no era correcto, porque simplemente lo que estaban poniendo era un yugo sobre estos creyentes nuevos gentiles, ¿no? Lo estaban haciendo seguir tradición más que la fe en realidad, ¿no? Entonces también vemos que Jacobo es el hermano de Jesús, por cierto. Hace poquito, un domingo Pastor Darwin predicó sobre cómo la familia de Jesús quería sacarlo cuando estaba predicando, ¿verdad? Entonces el mismo Jacobo que decía que Jesús era un loco, ahora era una de las piezas más importantes de la iglesia primitiva, y por eso le damos gloria a Dios. Este Jacobo se levanta y básicamente usa las escrituras. Si podemos ir rápidamente a Amos 9, del 11 al 12. Y si lo tienen ahí, dice así: entonces Jacobo usa esta escritura para aclarar su punto. Dice: en aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas,
y la reconstruiré tal como era en días pasados, para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones que llevan mi nombre, afirma el Señor que hará estas cosas. Entonces vemos que en esta luz de diferencia de opiniones que hay entre los dos grupos, Jacobo mira la Escritura. Entonces eso es un ejemplo para nosotros, que a veces cuando tenemos diferencias de doctrina, no somos nosotros con nuestras opiniones o con nuestras ideas que estamos correctos, sino la palabra de Dios es infalible y nunca falla. Entonces, cuando nosotros tengamos alguna diferencia doctrinal con algo o queramos aclarar algún asunto como en este momento, debemos ir a la Escritura y usarla como la base para entender qué es lo que está correcto a los ojos de Dios, porque Dios es el que está correcto, no nosotros. Entonces, Jacobo da testimonio a los ojos de las Escrituras. Y dice así: continúa el concilio y decide comunicar la decisión a la iglesia gentil. Entonces, si regresamos a Hechos, dice Jacobo que él no cree que es necesario añadir a la circuncisión, ya que esto es una piedra de tropiezo ya que esto sería una piedra de tropiezo para los nuevos creyentes gentiles. Simplemente le pone esto y dice así: por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerle trabas a los gentiles que se conviertan a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual y la carne de animales estrangulados y de sangre. Entonces, esta es la decisión que lleva el concilio. Entonces, se pone en una carta y Pablo y Bernabé la llevarán a Antioquía para enseñarle a los nuevos creyentes qué es lo que cuál fue la decisión y que el evangelio verdaderamente solo es por gracia. Junto a él van Silas y también Judas, llamado Barsabás. Juntos van y llevan la carta a la iglesia. Dice así: entonces, cuando llegan ahí, que leen la carta a la iglesia de Antioquía, los creyentes se alegran mucho porque se dan cuenta que ellos son suficientes gracias a la gracia de Dios para ser salvos. No necesitan circuncidarse, no necesitan seguir tradiciones innecesarias, y esto los alegra mucho. También vemos que Silas y Judas, que la palabra los llama profetas, le dan un testimonio de lo que el Señor les ha revelado, y esto les trae gran alegría. Entonces, en esto podemos aprender otra cosa, que el Señor nos fortalece a través de él. Como hermanos nos debemos fortalecer unos a los otros. Entonces, Silas y Judas habían sido dados los dones de profetizar. Cualquier don que nos dé el Señor lo debemos usar para fortalecernos los unos a los otros, para glorificar al Señor y para la bendición de los hermanos. Entonces, también podemos ver esto en estos versículos. Entonces, esto nos trae al versículo 35, donde dice: Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Esto nos sirve como un puente para la enseñanza de hoy. Empezamos con el desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Entonces, en el primer versículo, básicamente para el contexto, Pablo quiere ir en su segundo viaje misionero. Esto viene siendo el segundo viaje misionero de Pablo. Y Bernabé quiere traer consigo a Juan Marcos. Pablo está en desacuerdo porque Juan Marcos lo dejó en Panfilia. Sabemos el carácter fuerte de Pablo y no le gustaba lo que había hecho Juan Marcos, y no creía que valía la pena traerlo en el viaje. Entonces, pero primero, un poco antes de llegar a esto, vemos que Pablo quiere regresar a los mismos lugares donde había predicado. Entonces vemos que aquí podemos aprender algo de esto. Nosotros como creyentes no solamente debemos predicar el evangelio, sino discipular también. Vemos que Pablo predicó el evangelio por todos sus lugares, y ahora quiere de nuevo dar un viaje para, como dice aquí, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Es nuestra responsabilidad, aquellos que le predicamos el evangelio, ayudarlos a crecer, ayudarlos en la palabra, ver cómo están espiritualmente, porque la batalla es dura, y en especial para bebés espirituales que no entienden muchas cosas y que están siendo tentados y tratando de ser engañados, como vimos al principio del capítulo, por estas sectas. Entonces, después, Pablo y Bernabé en este momento se rompen.
se separan. Pablo se va con Silas y Juan Marcos y Bernabé se van junto a Chipre, a Chipre, perdón. O sea, le digo el inglés con el español ahí. Se van junto a Chipre. Entonces, en realidad este desacuerdo, a los ojos míos, no es algo que debemos tener en la iglesia. No podemos, y sobre todo que no es algo doctrinal, es algo hasta cierto punto trivial el no llevar a Juan Marcos. No hay espacio para este desacuerdo entre nosotros como hermanos. Es algo que debemos trabajar juntos para que no ocurran esas cosas. Sin embargo, vemos en el libro de Hechos y a través de la Biblia que el Señor usa muchas veces nuestros errores, nuestras dificultades para su bien. Y al separarse, Pablo y Bernabé ahora están cubriendo mucho más terreno, a pesar de estar separados. Y no solo esto, sino que después vemos que Juan Marcos y Pablo se reconcilian. Vemos en Colosenses, en Filemón, que Pablo llama a Juan Marcos un obrero, un compañero en la obra, y que también pide su presencia en un momento. Entonces vemos la gracia del Señor que trabaja en lo más bajo y para glorificar su nombre, y nunca nos deja, a pesar de nuestro pasado, a pesar de nuestros errores, como lo hizo con Juan Marcos. Sin embargo, lo usó para su evangelio y se convirtió en una pieza crucial para la obra. Entonces no debemos juzgar tampoco muchas veces a nuestros hermanos. Sí lo debemos ayudar, sí debemos enseñarles nuestro pecado, su pecado, pero no debemos juzgarlos, debemos ayudarlos porque el Señor tiene poder para usarlos y para glorificarse en su vida. Entonces Juan Marcos, que era un cobarde para quedarse en el primer viaje, se convirtió en el valiente que iba predicando el evangelio por todo el mundo. Esto nos lleva al próximo capítulo, en Hechos 16. Entonces vemos que en los primeros 5 versículos vemos que Timoteo, un joven no muy conocido en la Biblia, ¿verdad? Se une a Pablo y a Silas en este segundo viaje misionero. Entonces esto nos lleva a nuestro primer punto, es este. Se necesitan obreros que anuncien el evangelio, ya sean Bernabé o Juan Marcos, ya sea Pablo, Silas y Timoteo. Necesitamos como obreros del Señor anunciar el evangelio. Como dice Jesús, el campo está listo, lo que necesitamos son obreros. Entonces esto me pareció curioso leyéndolo, y que dice así, hablando de Timoteo, dice: así Pablo decidió llevárselo con él por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidió, pues todos sabían que su padre era griego. Esto no, para aclararlo, para todo el que lo haya estado leyendo, esto no es diciendo que la circuncisión es necesaria para la salvación. Pablo no se echó para atrás, eso no es lo que la palabra enseña, sino que Pablo circuncida a Timoteo para que no sea una piedra de tropiezo para los demás judíos que están en la región. Y muchas veces nosotros debemos abstenernos de ciertas cosas por no ser piedra de tropiezo para aquellos que están a nuestro alrededor, y por nuestros demonios que no están necesariamente mal, pero estamos buscando el avance del reino. Entonces eso es algo que recordar. Después de esto, dice que atravesaron la región de Frigia y Galicia, estos Pablo, Silas y Timoteo, ya los tres, junto con Lucas, por cierto, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Curioso, ¿verdad? El Espíritu Santo no les permitió que predicaran el Evangelio. Dice después que el Espíritu de Jesús se les interpuso para predicar el Evangelio. Esto es algo que parece extraño al leerlo primero, porque el deseo de Pablo y sus compañeros era un deseo bueno, era un deseo de llevar el Evangelio a todas las naciones. Sin embargo, el Espíritu Santo no se los permite. Esto nos enseña que, por cierto, vemos la calidad omnisciente del Señor, que lo sabe todo. Él sabía que eso no era para bien en ese momento, no era el momento ni el tiempo para ir a predicar el Evangelio a Asia. Y entonces el Señor los guía a otro lugar. Me acuerdo muchas veces en nuestros estudios bíblicos los miércoles,
cuando Darwin hacía una referencia a Romanos 8:28, decía, el versículo le gusta mucho a Arisdani, que dice que todas las cosas Dios las hace trabajar para bien. Entonces vemos en este momento que para Pablo, como nada, era muy difícil el no predicar el evangelio donde quería predicarlo. Sin embargo, el Señor estaba haciendo algo mucho más grande, algo que estaba trabajando para bien, y él solo necesitaba ser guiado por el Espíritu Santo, y es lo que hizo. Muchas veces queremos hacer algo, pero el Señor nos está mandando por otro lugar y nosotros no sabemos más que el Señor. Entonces siempre debemos escuchar a dónde nos manda el Señor, y eso es parte de la fe. No conocemos por qué lo hace muchas veces, Él no nos deja saber, pero debemos ser guiados por Él, porque a todo lo que nos lleva para bien. Entonces un poco después dice que Pablo tiene un sueño de un hombre de Macedonia, que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces vemos aquí que el Señor ahora sí le está dejando bien claro a Pablo dónde lo quiere en Macedonia. Entonces en ese momento que Pablo tiene la visión, se lo dice a sus compañeros, se lo dice a Silas, a Timoteo y a Lucas, y dice, levantémonos y vamos a Macedonia a predicar el evangelio que nos necesita. Ahí es donde el Señor quiere que vayamos, guiados por el Espíritu. Entonces Pablo pasa por Macedonia, dice, zarpando de Troas, navegando directamente a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis. De ahí fuimos a Filipo. Este es el mismo Filipo donde a Pablo escribe la carta de Filipenses, que es una capital, viene siendo la ciudad más importante de Macedonia. Aquí en Filipo Pablo conoce a Lidia. Esta es la misma Lidia que se menciona en Filipenses. Dice que Lidia estaba en el mar, al lado, orando, y Pablo la ve y ve fe en ella. Le predican el evangelio y ella se convierte a la fe. Sin embargo, dice aquí, mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Vemos que la fe es necesaria para creer en el evangelio. Para que el evangelio sea efectivo debe haber fe. Junto antes de esto, también el segundo punto que quería dar era que es necesario ser guiado por el Espíritu Santo para que la obra sea efectiva. Un poco después siguen predicando el evangelio, Pablo y Silas, a través de la ciudad, y Darwin lo mencionó predicando hace poco. Se encuentran con una esclava endemoniada. Esta esclava dice, estos hombres son siervos de Dios Altísimo y anunciarán el camino de salvación. Y dice que la esclava lo seguía, le seguía diciendo lo mismo a Pablo y a Silas. Y nuevamente vemos el carácter de Pablo, que le dice, la reprende y le dice al espíritu que saque de ella. Vemos un poquito en los versículos antes que esta esclava básicamente era usada por sus amos porque tenía porque podía ver ¿cómo? Ajá. Podía adivinar, y era usado por sus amos porque vendían sus servicios y ellos ganaban dinero. Al ver que Pablo le saca el demonio y ya no puede ella adivinar, entonces se molestan y los tiran a los ojos de la ciudad y los mandan para la cárcel. Entonces Pablo y Silas querían ir a Asia, recapitulando, no los dejaron, el Señor no los dejó ir, los mandó por Macedonia, y ahora que llegaron a Macedonia los tienen en la cárcel. Entonces no se ve muy lindo, no se ve muy buena cosa. Pablo era un hombre de fe, pero como nada estaba en esa cárcel diciendo, Señor, para eso que tú querías que vinieran a Macedonia, para nos tiraran aquí en la cárcel. Sin embargo, el Señor tenía algo grande planeado. Si miramos un poco más adelante, dice que a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Algo que vemos en el libro de los Hechos, como el Señor usa los milagros para afirmar el mensaje del Evangelio. Esto es solamente
otro más de esos milagros. Pablo y Silas están en la cárcel y tanto como le pasó a Pedro y a Juan, hay un terremoto y de pronto tienen una manera de escapar. Pero el Señor trabaja de diferentes maneras. Pedro y Juan se escaparon, pero Pablo y Silas se quedan en la cárcel y el resto de los prisioneros se quedan también en la cárcel. Este también se puede ver como otro milagro. Juan dice que hay un carcelero afuera que los estaba cuidando. Cuando él ve que se despierta, está durmiendo, se despierta y ve que las celdas estaban abiertas, él dijo: se me escapó todo el mundo. Y dice que se quería matar. Sin embargo, Pablo alza su voz y le dice: no te mates, estamos todos aquí. Entonces en ese momento, al ver él ese milagro, que se podían haber escapado todo el mundo y nadie se escapó, y que él estaba vivo porque sabía que si se había escapado lo iban a matar, al ver ese milagro, él quiere escuchar del Evangelio. En ese momento Pablo le predica el Evangelio, y es el momento que muchos conocemos, que dice el versículo: tú y tu casa serán salvos. Entonces dice así: luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les pusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa a esas horas de la noche. El carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Amén. Entonces vemos por qué el Señor tenía el plan que tenía. Los mandó a Macedonia porque tenía un plan increíble, y esos mismos Pablo y Silas, que estaban en una cárcel y se veían sin esperanza, el Señor los usa para no solamente salvar al carcelero, sino a toda su familia. Y también dice que algunos otros presos que escucharon el Evangelio también fueron salvos. Entonces vemos en esto que el Señor tiene un plan que muchas veces no entendemos y no vemos, pero que siempre trabaja para bien. Entonces para que esto funcione, para que esta obra sea efectiva, debemos tener fe que donde el Señor nos guía es lo correcto, y esa fe es necesaria para que la obra sea efectiva, para que el Evangelio pueda ser predicado. Entonces, de esto quiero enfocarme en 4 enseñanzas que podemos ver. La primera dice así: debemos comprender que pueden ocurrir serios desacuerdos cuando participamos en la obra. Esto es refiriéndose a Pablo y a Bernabé. Nosotros como iglesia somos, como el pastor nos ha enseñado, y es algo que a mí he recordado, debemos tener paciencia porque somos todos diferentes, somos de diferentes lugares, tenemos diferentes opiniones. En lo que es la base bíblica no podemos estar en desacuerdo, pero podemos estar en desacuerdo en muchas otras cosas, en de qué manera hacer una misión, de qué manera predicar el Evangelio, cuál día, a qué personas. Bueno, a todas las personas no podemos estar en desacuerdo. Podemos tener desacuerdo, pero debemos trabajar juntos. Tenemos que tener paciencia los unos con los otros, y el amor de Dios debe reinar en nosotros para poder trabajar juntos, porque todos estamos trabajando para lo mismo, para lograr lo mismo, y eso es avanzar en el reino y glorificar al Señor. En lo segundo dice: súmate al anuncio del Evangelio, siempre se necesitan más obreros. Juan Marcos se sumó, Silas se sumó, Timoteo se sumó, hasta Lucas estaba ahí porque se refiere a sí mismo en primera persona. Entonces, la miel está lista, pero necesitamos obreros. El Señor nos llama a cada uno de nosotros a predicar el Evangelio. Al principio, en el culto de oración, Darwin me pidió que orara para ser capacitado para anunciar el Evangelio. Y es que el mundo tiene mucha necesidad del Evangelio. Están perdidos, están en sus pecados. Y la única esperanza es Jesús. Y si el Señor nos manda a hacerlo, debemos hacerlo. Así que tenemos la oportunidad, el campo está preparado, el Señor nos capacita, y Él dice: toda potestad ha sido a mí en el cielo y en la tierra. Entonces debemos predicar el Evangelio, porque no hay mayor amor que llevar a otros a Cristo.
la tercera dice, depende de la guía de Dios para anunciar el Evangelio. Como Pablo y sus compañeros que no sabían qué hacer, se guiaron por el Espíritu. No fueron a Asia, fueron a Macedonia, se mantenieron firmes y tuvieron fe hasta en la cárcel para predicar el Evangelio. Así que seamos guiados por donde nos manda el Señor. Nuestras estrategias, nuestros planes, nuestras ideas, estadísticas y muchas otras cosas que podamos inventar para ser efectivos en predicar el Evangelio no van a tener ningún éxito si no somos guiados por el Señor, porque Él es el que sabe cómo tener éxito en predicar el Evangelio. Él es el que trabaja en el corazón y nosotros plantamos, nosotros echamos el agua, pero solo el Señor da el crecimiento. Y lo último dice así, confía en el poder que tiene el Evangelio para salvar. Muchas veces, lo digo yo incluido, a veces no predicamos el Evangelio porque no nos creemos suficiente, no creemos que tenemos, decimos, no, yo no estoy hecho para eso, yo me trabo mucho, me pongo nervioso, yo no sé mucho de la Biblia, no puedo predicar el Evangelio. Pero ahí estamos incorrectos, porque no depende de nosotros y de nuestras habilidades la efectividad del Evangelio, sino del poder del Señor. Entonces el Evangelio no necesita que se le añada nada, no necesita que se le añada entretenimiento, no se necesita que se le añadan luces, no se necesita que se le añada una persona con elocuencia. El Evangelio por sí solo tiene poder, así que nuestro deber es predicar el Evangelio y predicarlo puro y no añadirle nada, porque es más, no hay más nada importante que eso y tiene más que suficiente poder por sí solo. Entonces, eso es todo.